entonces. Sí, mejor. Lo bueno que le sabe usted, ¿no? Nueva reunión. Iniciar. Ya conecto aquí. Ya lo voy a invitar aquí. Participantes. Participantes, invitar. Copiar el enlace. Aquí va. Ya está. Ya está para mandárselo a Héctor. Ya está. Entonces. A ver si yo en esta forma. Ya se lo mandé a Héctor. A ver si ahora la compu quiere funcionar. ¿No quiere funcionar la compu? En la compu a ver si quiere funcionar. Ya estoy haciendo por celular ya, pero sí. Mientras tanto. Bueno, mientras tanto, ok. Ya va por el celular. No se está grabando en Zoom, se está grabando por una aplicación del celular. Ajá. Entrar a una reunión. Y el ID es. A ver si así. Y el código es. A ver cuál es el código de reunión. Mando el código. Ni me acostumbro a este horario. ¿Todo bien? A ver si ya me autoconecté. Bueno. Che. Ya se puso. Listo.
Buenas noches. Ujú. Ok, ahora sí. ¿Ya sí me oyen? Ok, hola Héctor, Dios te bendiga. Perdón la tardanza, pero últimamente estamos teniendo problemas con el Zoom. No sé por qué se está trabando, no me deja grabar. Está raro el asunto. Pero bueno, ya lo estoy grabando por una aplicación ahí del celular y luego lo voy a subir a YouTube para los que lo van a ver. Pero bueno, sin más tardanza, comenzar. Vamos a comenzar entonces. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Porque el cielo y la tierra son obra de tus manos, porque para siempre tu misericordia. Porque podemos respirar por tu misericordia, Señor. Solo tú eres bueno, Señor. Esta noche te queremos adorar. Esta noche queremos estar contigo, Señor. Descansar en ti, rendirnos a ti. Aprender más de ti, Señor. Yo te busco. Hoy te buscamos, Señor. Yo te busco con fuego en mi corazón. Nuestra vida rendimos a ti. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor, eres mi todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Ayúdanos, Señor, que verdaderamente nuestro tesoro sea tú, Señor. No nos hagamos tesoros en la tierra, Señor, sino en el cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, y llénanos de bondad, de misericordia, de amor, de compasión. Que la vida y el carácter de Cristo se manifiesten en nosotros, Señor. Que la luz de tu palabra resplandezca en nuestras vidas, Señor. Que tú nos rodees de tu favor, Señor, y tú nos defiendas, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra retaguardia. Tú eres nuestro Señor. Te necesito, te amo más que hacer. Señor, clamamos por los que están enfermos, la hermana de la luz, que ha estado, Señor, enferma, que ha estado recién operada, Señor, que tú pongas tu mano, cualquier infección que tenga en su cuerpo, Señor,
cualquier reacción adversa que tenga en su cuerpo, ten misericordia de ella, tú le estés sanando. Tú estés siendo el bálsamo, Señor, para ella. Tú estés siendo, Señor, la anestesia para ella. Tú eres el que sana toda nuestra dolencia. Ten misericordia de ella. De nuestra hermana Araceli también, Señor. De todos los que están enfermos o afligidos, tienen alguna circunstancia. Ten misericordia de ellos, Señor. Lo mayor de los problemas, Señor, es que la gente no te conoce, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor. Que tu palabra fluya por todo México. Que tú abras puertas para que prediquemos tu palabra en todas partes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Señor, rogamos, Señor, por el lugar donde evangelizamos, allí en el pueblo. Déjanos ver frutos. Déjanos ver vidas cambiadas. Déjanos ver gente que dejan el alcohol, que dejan la droga. Gente que se compromete contigo, Señor. Solo tú puedes cambiarlos. Solo tú puedes hacerlos nacer de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor, a su vida. Pon tu mano, Señor, allí en el hospital, de la gente que hemos estado orando por ellos, Señor. Tú estés sanando, tú estés restaurando. Déjanos ver frutos, Señor. Que alguna de esa gente, Dios mío, verdaderamente te conozca. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te pedimos por cada familia, Señor, que participa en estos estudios. Por Héctor Marrón, por Pini, por su esposo Héctor, por Viridiana, por su esposo Yexuan. Te pedimos, Señor, por Stephanie, Señor, que piense ser operada, Señor, pon tu mano, Dios mío. En el nombre de Jesús, ten misericordia. Señor, rogamos por Carolina, por sus hijos, rogamos por Raiza, por Eric, por mi familia, por la familia de hermana Martita, por hermana Dora Luz, Señor, por toda su familia, por Ana María, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos escuchan, ya sea en vivo, Señor, en transmisión por YouTube. Pon tu mano, Padre. Bendice nuestra casa. Sea nuestra casa un hogar de paz, Señor. Un hogar donde se honra tu palabra. Un lugar donde hay santidad, donde se teme tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Conduce nuestros hijos, nuestra vida. Condúcelos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y ese chiquitico por ahí que está sonando. Ajá. Ok. Buenas noches. Un segundito para... Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio. Recuerde que ya empezamos nuevamente con los módulos que el pastor Roberto nos había dicho, que los habíamos parado por un tiempo, porque según nos adelantamos o otros se atrasaron, pero bueno, algo pasó ahí. El asunto es que habíamos visto como un panorama general de la Biblia, habíamos visto ya las últimas cartas de Apocalipsis más o menos de forma general, y bueno, ahí nos paramos esperando que los otros nos alcanzaran y dimos algunos temas libres, etcétera. Pero bueno, ya retomamos y estamos dando lo que son los fundamentos de la fe cristiana. Para los que no estuvieron en la clase pasada y para los que estuvieron, pues vamos a refrescarlo. Déjame presentarla acá para que vean los temas que vamos a estar viendo. Aquí está. Fundamentos de la fe cristiana. Aquí están. Vamos a estar viendo varios temas, entre ellos la Biblia, qué creemos de la Biblia, qué es la Biblia para nosotros, Dios, todo lo que es la teología sobre sus atributos, etcétera, el hombre, la salvación del hombre, la santificación del creyente, el Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia de Jesucristo, la iglesia y los creyentes y acontecimiento final. Eso es lo que vamos a ver en Fundamentos de la Fe Cristiana. Y vamos a empezar con el tema sobre la Biblia. Y empezamos la clase pasada, estuvimos viendo, bueno, qué es la Biblia, por qué se da ese nombre. Estuvimos viendo que proviene de la palabra biblos o biblón, algo así, que significa un conjunto de libros. Más específicamente rollos, porque en aquellos tiempos eran rollos, no eran como ahora los que tenemos, eran rollos de papiro, y que bueno, ya para estos tiempos se elaboró ya como en el formato que lo tenemos ahora,
pero antes eran como un grupo de rollos que la gente cargaba y no los tenían todos. Hay gente que tenían la mitad, otros tenían otro tanto y así se los prestaban, se los cambiaban, etcétera, porque no lo tenían todo. Pero gracias a Dios que hoy tenemos todas las escrituras ya condensadas en este formato de la Biblia. Estuvimos viendo que eran del Antiguo Testamento. A ver los que participaron, ¿cuántos libros eran del Antiguo Testamento? Pregunta. A contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 39. 39 libros, ya nos dijo Pile aquí. 39. Yo no quería. Pero... Y del Nuevo Testamento son 27, un total de 66 libros. Estuvimos viendo los idiomas en los cuales se escribió la Biblia. En el Antiguo Testamento la mayor parte está en hebreo y otra parte está en arameo. Algunos otros por ciento están en arameo, pero es lo menos. Y el Nuevo Testamento, la mayoría está escrito en griego koiné, que es el griego del pueblo, de la gente de a pie. Estuvimos viendo las distintas organizaciones de la Biblia. Vimos que lo que era el Antiguo Testamento se dividía en lo que era la ley o el Pentateuco, que constaba de 5 libros, desde Génesis. ¿Sí? Bueno, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, componían entonces esos 4 libros más Génesis, por los 5 sería el Pentateuco. También a la Biblia le llaman a eso la ley. Luego vimos que hay otro grupo de libros que caen en la clasificación de libros históricos, luego los poéticos y sapiensales, y luego los libros proféticos. Y bueno, evidentemente de cada uno de estos tipos de literatura, pues es importante saber el tipo de literatura que es a la hora de interpretar la Biblia. Bueno, pues si son los libros poéticos o sapiensales, pues es estilo poema hebreo, vamos a llamarlo así, y entonces la forma de interpretarlo es muy simbólica, hay mucho simbolismo, etcétera, entonces tenemos que entenderlo así. Y están los libros históricos, que fundamentalmente es prosa, todo lo que es la ley que contienen todos los mandamientos dados a Israel, y que de ellos, como vamos a ver luego, de todos los mandamientos que se dieron en el Antiguo Testamento, hay una gran parte que son los mandamientos morales. Nosotros sí guardamos esos mandamientos morales, pero ya no los ceremoniales. Dentro de los mandamientos había una parte ceremonial que tenía que ver con los sacrificios, los holocaustos, el templo, el sacerdocio, que encierran principios espirituales, que esos principios espirituales sí son eternos. Por ejemplo, un principio es el temor de Dios, es la santidad de Dios. Son principios que estaban reflejados detrás de ciertas leyes ceremoniales. Por ejemplo, estaba prohibido ofrecer algunos sacrificios con levadura, o entrar al templo embriagado o contaminado con alcohol, etcétera. Había que lavarse bien, etcétera. El principio que estaba detrás era temerle a Dios y presentarse en santidad delante de Dios. Ya hoy nosotros no tenemos que ponernos esas vestiduras físicas, espirituales, ni tenemos que ofrecer sacrificios físicos, sino nuestros sacrificios ahora son espirituales, como estuvimos hablando, de sacrificio de labios que confiesan su nombre, nuestra vida presentarla delante de Dios como si fuera un sacrificio, la ayuda mutua a otros es un tipo de sacrificio también, que son los que debemos de presentar hoy, pero que encierran los principios espirituales que se mencionaron anteriormente en el Antiguo Testamento. Y bueno, vimos que en el Nuevo Testamento también hay una organización. Están los evangelios, que son Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego hay un libro histórico que es el libro de los Hechos. Luego están la mayoría que son cartas apostólicas. Y por último un libro de profecía que es Apocalipsis. ¿Ok? Más o menos así a grandes rasgos fue lo que estuvimos hablando. Hoy vamos a retomar en la parte, bueno, de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, cuáles son los argumentos que tenemos para confiar, depositar nuestra confianza en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver diversos argumentos. Uno de estos argumentos es el argumento, bueno, vamos a mencionar todos los argumentos y luego vamos a irlo como punto por punto. Está el argumento histórico, está el argumento de la armonía de la escritura, argumentos científicos, argumentos de proféticos. Dios te bendiga, Héctor. Dios te bendiga. Los argumentos proféticos
y la prueba de la escritura, o sea, la práctica de la escritura. Luego vamos a ver en qué consiste cada uno de estos argumentos. Vamos a repetir un momentito. Argumento histórico, el argumento sobre la armonía de las escrituras, el argumento sobre elementos científicos que hay en la escritura, la profecía bíblica, o sea, el cumplimiento de las profecías bíblicas y la puesta en práctica de las escrituras. Así a grandes rasgos. Vamos a ir punto por punto. ¿Qué significa el argumento histórico? Bueno, que la Biblia nos cuenta de determinadas historias que ocurrieron en el pasado y a través de otros documentos que no están dentro de la Biblia, o sea, extra bíblico, se ha confirmado la veracidad de todas las historias que hay en la Biblia. ¿Ok? Entonces, en eso consiste el argumento histórico, que otra literatura no bíblica confirma todas las historias que existen en la Biblia. Que existió un rey en tal parte, el rey David, ya va la arqueología y descubrieron de que en verdad existió un rey que fue David. Que existió Sansón, ya va la arqueología, otros documentos extrabíblicos y ahí cuentan esa historia. Por ejemplo, uno de los libros más atacados es el Génesis, sobre todo con el asunto de que la gente no cree que Dios fue el que creó el mundo, sino que fue a través de la evolución, etc. Sin embargo, hay un argumento histórico que otras culturas no hebreas, no judías, cuentan su historia del surgimiento del mundo, es la misma de la Biblia, con algunas variantes. Cuentan sobre la creación, cuentan sobre una primera pareja y cuentan sobre el diluvio universal que hubo. ¿Cómo es posible que culturas diversas, separadas en espacio y en tiempo, cuenten la misma historia a pesar de que no son judíos? Es porque tiene un mismo origen esta historia. Entonces, este es el argumento histórico que respalda la veracidad de la escritura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a ver. Deja ver, voy a buscar ahora un momentito en internet para buscar la historia del... Ajá, un momentito. Del... Un segundito, a ver. Ajá, aquí está. Mesopotamia, por ejemplo. Ahora le comparto acá. Un momentito. ¿Dónde está aquí? Para compartir. En la cultura mesopotámica hay no sé si lo ven aquí en pantalla. ¿Sí lo ven ahí? Bueno, ahí en pantalla, ese es como una piedra grabada, ¿no? Donde hay un relato de varias culturas, o sea, en este caso de la cultura mesopotámica, acerca del diluvio, con alguna ligera variante, pero es el relato del diluvio. Aquí dice 5 relatos del diluvio por otras culturas. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver cuáles son estas culturas de forma rápida. Aquí está. Bien, el diluvio de Sumeria y Babilonia. El Génesis de Eridu y epopeya de El Gilgamesh. Esta es una historia del Génesis, pero contada por esa civilización muy parecida a como lo cuenta la Biblia. ¿Ok? Ahí tenemos una. Acá tenemos el diluvio universal hindú con el héroe Manú. En este caso, ahí el Noé tiene otro nombre, pero es la misma historia. ¿Ok? La gran inundación de la mitología griega y Deucalión. Ahí tenemos ese otro.
y el diluvio de los aztecas con el héroe Coxcoc. ¿Cómo es posible que estas culturas tan distantes y separadas cuentan una misma historia, con pequeña, ligera variante, pero cuentan acerca de el mismo diluvio y la misma salvación que hubo en el diluvio? Entonces ahí esto respalda con otros textos extrabíblicos eh, la historia del diluvio, por ponerle un ejemplo, ¿no? Pero bueno, más certeramente, por ejemplo, ¿qué nos dice la historia del diluvio? La historia del diluvio nos dice que Dios decide acabar con toda la creación por el tanto pecado que había, tanta maldad, pero Dios encontró a Noé, que Noé era justo y le creyó a Dios y halló gracia delante de Dios, y entonces Dios decide entonces que Noé haga un arca y en ella salve los animales y se salve él y su familia y haya un nuevo comienzo. Lo interesante es que el arca tiene una dimensión que Dios le dice que haga de cierto tamaño el arca, con ciertos pisos, con 3 pisos, una sola puerta arriba, que calafatee con cierto tipo con brea la madera para que no le entre el agua, bueno, etcétera. El asunto es que existen unas, ¿cómo se llama? Dimensiones que deben de tener, es una ley marítima de construcción de barco, que si un barco no cumple cierta proporción de ancho, por largo, por alto, no flota. Y eso en la construcción de barcos es una realidad. Lo interesante es que el arca de Noé cumplía con esa dimensión. Dios en su sabiduría le dijo, tienen que hacerlo de tal largo, de tal alto y tal ancho. Y cumplía con esa característica para que aquella barco, que no parecía un barco, era como un arca, pudiera flotar. Y el asunto es que luego del diluvio, y que suben las aguas por encima de los montes, el arca encalla en el monte Ararat, que es allá en Armenia, y resulta que hicieron descubrimientos de que encontraron el arca de Noé. Ya se lo había dicho en otras ocasiones, pero se lo, se lo comparto nuevamente. Aquí se lo pongo. Aquí está el que lo descubrió, se llama Ron Wyatt. Aquí está. Le voy a poner solo las imágenes porque sería solo el estudio nada más de esto para que lo pudieran ver. Bueno, esto que ven aquí, sí se ve en pantalla, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Bueno, esto que ven acá es lo que ellos encuentran, esta forma que tiene, así, como de barco así, y tiene como los laterales así. Eso es madera petrificada. Y entonces, bueno, tenían la sospecha porque tenía el tamaño del arca de Noé, pero bueno, no sabían si era o no. Y entonces para eso llevan unos equipos y empiezan a hacer estas pruebas que están aquí. Esto que ven aquí en pantalla es ya en la superficie del hallazgo y empiezan con un detector de metales, empiezan a pasarlo y donde quiera que encontraban como unos remaches de bronce. Y donde quiera que encontraban un remache de bronce ponían una banderita. Iban poniendo banderita, banderita. Y resulta que podían trazar líneas uniformes que unían toda esa cantidad de remache y que trazaban como la forma de la estructura del barco que evidentemente por el paso del tiempo había colapsado hacia adentro. Entonces luego hicieron como si fuera un rayos X hacia abajo, la Tierra, y encontraron la estructura, las diversas estructuras que habían debajo de la Tierra. Evidentemente no podían, bueno, evidentemente no les permitió el gobierno de ese país, que son de creencia estos musulmanes, no les permitieron excavar en ese lugar y tuvieron años intentándolo porque querían sacar una pieza del material de petrificado que estaba debajo de tierra para hacerle pruebas a ver si era madera, si no era, qué antigüedad tenía, pero no podían hacerlo. Bueno, el caso es que pasaron algunos añitos y Dios los ayudó porque hubo un terremoto en esa área y se abrió una grieta en esa zona y entonces cayó un pedazo del material o pudieron sacar un pedazo del material sin tener que excavar porque hubo terremoto ahí en esa parte.
Y entonces hicieron la prueba de antigüedad y le daba aproximadamente como 4.000 años de antigüedad, que es aproximadamente el tiempo en que ocurrió el diluvio. Y resulta que era madera petrificada. La otra cosa interesante es que, déjame ver si aquí lo veo aquí, le enseño aquí, ¿qué más encontraron ahí? Las anclas. A ver si aquí en el estudio se ve. Las anclas que encontraron. Aquí está el ancla. Las varias anclas que encontraron. Las anclas no eran como las de nosotros conocemos ahora. Eran unas piedras enormes con un hueco arriba y esos estaban alrededor de aquel lugar. Y aquí, no sé si se puede notar, tienen unas inscripciones y esas inscripciones denotaban de que las personas que los encontraron, los primeros que los encontraron, estaban de acuerdo con que estas eran las anclas del arca de Noé. Varias, había muchas piedras de estas, enormes, pesadísimas. Entonces, bueno, volviendo a lo de la madera que encontraron, a ver si aquí está el de la madera. Bueno, aquí no está ahí. Bueno, el asunto es que la madera, no sé si ustedes lo saben, pero bueno, se lo digo de todas maneras. La madera, cuando usted la corta de forma transversal, según la cantidad de anillos que tenga la madera dentro, es la edad del árbol. Si tiene 10 anillos, pues tiene 10 años de edad. ¿Ok? ¿Sí sabían eso? No sabían eso. Nada más me lo sabía yo. ¿Cuál? Bueno, los árboles maderables, se hace un corte transversal y según los anillos que hay, a ver si pongo ahí, a ver. Los nudos. La que le entienden son los nudos. A ver. Aquí lo conocemos como nudo. A ver si lo vemos aquí. Aquí están. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí ven los anillos? Ok, bueno. Por la cantidad de anillos, o sea, contando de adentro hacia afuera, pues se puede saber cuántos años de edad tiene un árbol. Ahora, ¿cómo se forman los anillos? Los anillos de un árbol maderable se forman por los ciclos de lluvia que han recibido. O sea, cada vez que hay un ciclo de lluvia cada año, pues se hace como una forma de un anillo. ¿Ok? Entonces resulta que el pedazo de madera del arca de Noé petrificado, le quieren, bueno, déjame ver qué edad, quieren investigar qué edad tenía el árbol con que utilizaron la madera, del cual sacaron madera para el arca de Noé, y resulta que ese pedazo de madera pues no tenía anillos. Y entonces, ¿cómo era posible eso? Bueno, si hubiera tenido anillos, pues no era el arca de Noé. ¿Por qué? Porque antes del diluvio nunca había llovido. Empezó a llover a partir del diluvio. Entonces, si hubiera tenido anillo, pues no era el arca de Noé. Y como no tenía anillo, pues esto respalda de que era la madera que se utilizó para el arca de Noé. Bueno, esto es así a grandes rasgos. Dios te bendiga, Eric. Ok, Dios le bendiga. Están a oscuritas ahí, ¿eh? Sí, porque Sí, sí, sí. Y yo gritando alto aquí. Bien, si se corta la transmisión en 10 minutos, se vuelven a conectar con otro enlace que le voy a mandar, ¿ok? Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, ya vimos entonces el argumento histórico confirmado por arqueologías y por historias extrabíblicas que respaldan las mismas historias de la Biblia, o sea, la veracidad de las historias contadas de la Biblia. Luego tenemos la armonía, el argumento de la armonía de la escritura. ¿Cuál es este argumento? Que las escrituras no se contradicen una a otra, a pesar de que fueron escritos por personas diferentes, en épocas diferentes, en lugares diferentes, o sea, de la misma región, pero en lugares diferentes, están hablando de un mismo tema como si fuera un mismo autor el que va conduciendo toda la escritura. Evidentemente, lo que está escrito lleva el matiz de cada uno de los escritores, pero recuerde que la escritura fue inspirada
por el Espíritu Santo, utilizando a cada uno de estos escritores. Entonces, ¿cuál es el argumento de la armonía de la escritura? Que las escrituras se complementan unas a otras y no se contradicen. Y están como en la misma sintonía, todo tratando el mismo tema. Recuerde que el tema fundamental de la Biblia es la revelación de Jesucristo y su plan de salvación para la humanidad. Entonces, todo eso está en la misma armonía. El otro argumento es el argumento de los elementos científicos que encontramos dentro de la Biblia. No es que la ciencia tenga que validar la Biblia, sino que vamos a encontrar verdades científicas que solo Dios, que solo una escritura inspirada por Dios podía contener. Bueno, no me acuerdo si se los di anteriormente, pero se lo voy a decir de todas maneras porque tenemos aquí hermanos que no habían participado en la clase pasada. Vamos a buscar entonces algunas citas bíblicas donde vienen. Recuerda que la Biblia no es un libro científico, pero tiene verdades científicas, ¿ok? Que solo Dios podía conocer para la época en que fue escrita la Biblia. Vamos a ver, rápidamente, aquí les voy a decir. Vamos a buscar el libro de Job 26:7. Job 26:7. Amén. Job 26:7. Ya está. A ver. ¿Verdad? Eh, Hasta ahí, el 7 nada más. Dice, Él extiende, está hablando de Dios, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Bueno, el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, uno de los más antiguos. Entonces, para esa época, pues nadie había ido al espacio, ni siquiera existía este Galileo Galilei, no había ninguna otra teoría de que la Tierra fuera redonda, ni siquiera que estuviera en el espacio. Y en ese tiempo ya Dios le había revelado a Job de que Dios sostenía la Tierra sobre la nada, o sea, sobre el espacio. Entonces ahí tenemos un argumento. ¿Ok? Qué interesante eso, ¿verdad? Vamos a ver otro que se encuentra en Isaías 40:22. A ver, que hay un ruidito por ahí. Voy a silenciar por aquí. 40:22. Isaías 40. Amén. A ver. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Bien, la parte que nos interesa aquí más es la primera parte del versículo que dice, hablando de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Vamos a ver aquí en otra de las traducciones, esta se entiende, pero de todas maneras, vamos a buscar uno que nos habla aquí. Aquí. ¿Sí es Isaías aquí o le moví aquí yo? Este es Isaías. A ver, un segundito. Isaías 40:26 dije, ¿no? 40:22. 22. Ahora sí. Ajá, aquí tenemos algunas traducciones sobre esta parte. Dice, el Señor está sentado sobre la bóveda, o sea, redondeado, de la tierra. Otro más. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Es el mismo. Ok, vamos a buscar otra que dice Isaías 40:22. Hay uno que está interesante aquí. Ajá. La que dice Huneman, esta que dice, Él domina la redondez de la tierra. Ese está interesante también. Esta otra que dice, Él está sentado sobre el orbe terrestre.
O sea, esta idea que estoy viendo de redondez, orbe, es que desde aquellos tiempos, el círculo de la Tierra, el orbe de la Tierra, la bóveda de la Tierra, está hablando de la forma de la Tierra. Nadie en ese tiempo sabía o había ido al espacio para ver que la Tierra estaba flotando en el espacio y que tenía forma redondeada. De hecho, esta, ¿cómo se llama? Traducción se ajusta un poco más a lo que últimamente han descubierto los científicos. Nosotros, de forma general, decimos que la Tierra es redonda, pero en realidad la Tierra no es redonda, tiene forma redondeada, pero en realidad no es perfectamente esférica. O sea, es una aproximación, pero no es que sea exactamente así. Este, o sea, es lo que no hemos visto como en las películas y eso así, ¿no? Pero es redondeada, no es que sea perfectamente redonda, ¿ok? Y entonces, la traducción esta, sobre la redondez de la Tierra, sobre la bóveda de la Tierra, pues incluso se parece más a lo que encontramos en la práctica. Entonces, es interesante porque nadie para ese tiempo había descubierto nada de esto. ¿Cómo este autor podía escribir esto si no hubiera sido por inspiración divina? ¿Ok? Vamos a ver otros argumentos que hay acá. Sí, sí se sabe. Ahora te voy a decir, un segundito. Pues hay bueno, la Biblia que tiene es que tiene comentarios, ahí viene la edad, pero es de los más antiguos. Eh, aquí en mi ayuda de Google dice la fecha sería alrededor de 1440 antes de Cristo. A ver, esa es una de las fechas probables y otra del 950 antes de Cristo. Son dos fechas probables. Así es, Dios. La fecha. ¿Qué dijo, hermano? ¿La fecha qué? La fecha en que se escribió Job es aproximadamente del 1450 o 40 por ahí antes de Cristo. O sea, casi rondando los 1500 años antes de Cristo. Entonces, nadie para ese tiempo, no había ningún científico, ninguna teoría, ningún planteamiento que dijera que la Tierra era redonda y estaba sobre la nada. Vamos a ver otras verdades científicas que hay. Hay muchas más, pero unas son como más evidentes que otras. Yo traté de poner las que eran como más evidentes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿eh? ¿Cuánto? 700 antes. Ajá, 700 antes de Cristo. Y el de Job, pues 1400 antes de Cristo. Entonces, está interesante eso, ¿verdad? Este, vamos a ir nuevamente a Job, Job 36, 27 y 28. Hay que volver a iniciar la reunión. Otra A ver, vez. voy a volver aquí. Iniciar una reunión. Por 36. Invitar. Tienes que mandarle de nuevo este ¿A Héctor? a este el que voy a poner ahora. Ya este que mandé ahora. Listo. Mándale, señor. Ya, hermano. Ya está.
Ya están las citas bíblicas. Ok. Espera que se unan un momentito los demás. Segundito que entre Héctor. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Ok. Vamos a ver. Mientras tanto vamos a ir buscando el de Job, ¿verdad? ¿Cuál dije, Job? ¿Qué? Job 36, 27, 28. Escríbele por favor, Pili, que le mandamos un enlace nuevo. ¿Le digo a Héctor? A Héctor y a En cuarto Eric. de guerra. Ah, ya entró Eric ya. Ah, ya entró Héctor ya. Ok. Ya entró Héctor ya. Ok, ya están ya preparados ya. ¿Dónde nos quedamos acá? Ajá, Job 36:27. Dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, eso es el ciclo del agua. En aquellos tiempos, pues para nosotros es muy común que sabemos que el agua se evapora, que el vapor se hace parte de las nubes y que en algún momento pues vuelve a precipitar y se repite el ciclo nuevamente. Pero en aquellos tiempos la gente no sabía ni de dónde salía la lluvia, cómo es que cayera agua de arriba y de dónde salía esa nube, cómo se formaba eso. Bueno, pues Dios le revela aquí a Job, y mire lo que dice. Dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes. O sea, está diciendo que el vapor forma las nubes, de la nube la lluvia y gotea en abundancia sobre los hombres. Y ahí se repite el ciclo de la lluvia, El ciclo del agua, ¿no? del agua. Eso lo estudiaban en secundaria. O sea, algo que para nosotros parece muy simple, pero en aquellos tiempos no se sabía eso. Vamos con otra. Acá, ajá, exacto. Porque lo que describe, por ejemplo, dice que Job era de Ur, de la ciudad de Ur, y esa ciudad se menciona en la historia de Abraham, porque Abraham era de la ciudad de Ur de los Caldeos. Entonces, esa es la forma de fecharlo, más o menos por ahí. Ese por una, por los eventos, ¿no? La otra es por la autoría. La autoría se le atribuye o a Moisés o a Salomón. Cualquiera de los dos casos, si fue en el tiempo de Moisés, pues es 1400 y tantos años, que fue que se sabe que Moisés se tuvo. Y si fue Salomón, pues en los 900 y tantos años antes de Cristo. Bueno, déjame acá ver. eh, sí, sí, sí. Bien, aquí en el libro de Job, aproximadamente. No. Es un güey. Aquí, ya me perdí el libro de Job, aquí donde está. Aquí está. Sí, sí, sí. Job 28:5. 28:5. Amén. No leo, todavía no. Ajá, dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Entonces, nadie había ido al centro de la tierra para ver que estaba el núcleo fundido y que las piedras eran como si fuera fuego, pero ya Dios lo había revelado a Job. ¿Ok?
Entonces son elementos interesantes sobre verdad científica que hay en la Escritura. Bueno, entonces ya vimos 3 argumentos. Vamos a ver el argumento de las profecías bíblicas. Que vamos a ver que solo Dios podía inspirar, solo Dios podía inspirar a estas personas y mostrarle las cosas que iban a ocurrir antes de que sucedieran. ¿Ok? Vamos a ver algunas de estas profecías. Vamos a ir primeramente a Isaías. A ver. Un momentito aquí. Ajá. Isaías 41, 46, Isaías 46 del 9 al 10. Isaías 46. Amén. A ver, ¿quién la lee? A ver, léalo, pille, a ver. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hasta ahí. Ahí que está diciendo, sepan que yo soy Dios y en esto lo pueden conocer, en que yo anuncio las cosas que han de acontecer desde el principio y valida la Biblia en que registra estas cosas que han de acontecer, las dejó plasmadas en la palabra, en la Biblia, porque es inspirada por él. Entonces, podemos decir que la Biblia es palabra de Dios porque contiene cosas que solo Dios podía saber porque fueron anunciadas desde el principio y tal como las anunció, a través de los tiempos se han cumplido. Vamos a ver otra cita bíblica que dice esto mismo en Isaías 41, 22. Igual Isaías. Isaías 41, 22. 21. 41, 22. 22, ¿no 21? 41, 22. Amén. Usted me dice así. Sí, léalo, hermano. A ver. Traigan y anunciemos lo que ha de venir. Díganos, Díganos. perdón, lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su Postrimería. ajá, y hacernos entender lo que ha de venir. Sigue el 23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, a lo que menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Bien. Del versículo 21 dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, traigan y anúncienos lo que ha de venir. O sea, Dios mismo está diciendo, esta es la prueba, entre otras cosas, ¿no? Pero esta es la prueba si soy o no soy Dios o si hay otros dioses. Anuncien las cosas desde el principio y que sucedan. ¿Quién es el que dice lo que ha de ocurrir desde el principio y así sucede? Dice, él reta a esos falsos dioses, a ver, traigan las pruebas, a ver, anúncienlo, díganlo. A ver, yo soy el que anuncia las cosas que han de pasar desde el principio. Entonces ahora, con este argumento, vamos a ver las cosas que Dios anunció desde el principio. ¿Ok? Vamos a ver algunas de ellas. En cuanto a Cristo, profecía
que vamos a hacer un extracto, porque realmente son 400 y tantas profecías, no nos alcanzaría 2 estudios para analizarlas todas. Lo interesante de estas profecías, a diferencia de otra gente que según dicen que han profetizado sobre el futuro, es que otras profecías que han existido, o de otros según que profetas o que han anunciado el futuro, que han sido profecías muy vagas, muy generales, donde ahí cabe cualquier cosa. Pero las profecías que vamos a ver tienen un nivel de precisión, de detalle, que mencionan lugares, formas, nombres, de una forma muy clara. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas profecías acerca de Cristo y luego de otros eventos también anunciados por la Biblia. La primera que vamos a ver es, Isaías 11 del 1 al 5. Y alguien más que busque Mateo 1, 1. A ver, léelo, por favor. Bien, hasta ahí, hasta ahí. Bien, aquí la parte que nos interesa fundamentalmente es la que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Aquí, este es una profecía sobre el reinado justo del Mesías. Está asignado al Mesías que iba a devenir, evidentemente Cristo. Pero entonces nos da un detalle, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Cuando habla de una vara es un retoño, un vástago que saldría, que retoñaría de aquel tronco que aparentemente había desaparecido, que habla de la familia de David. Cuando habla de Isaí, Isaí era el papá de David. Entonces quiere decir que el Mesías que iba a devenir iba a salir del mismo tronco que David, en este caso Isaí, el mismo linaje, ¿ok? Entonces, uno de los detalles es que el Mesías que vendría tendría linaje de reyes, sería el linaje de David. Entonces, vamos a confirmarlo acá en Mateo 1:1. ¿Qué dice? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, ahí mismo empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo y da un detalle, dice que él es hijo de David. No es que David fuera su padre directo, esto es una expresión idiomática que se utilizaba entre los judíos. Cuando dice hijo de David, quiere decir que era de la descendencia de David y de la descendencia de Abraham. ¿Ok? Y acá lo vemos en el versículo 6, donde dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, etc. Entonces ahí se ve la línea desde Abraham, empieza que Abraham habla de Isaí y de David y luego termina entonces, al final de la genealogía, en Jesús. Es interesante que Jesús tenía el linaje de David por las dos partes, por la vía de José y por la vía de María. Por las dos tenía descendencia. Así que era algo muy interesante. Entonces, ahí va un detalle acerca de Jesús, que iba a ser del linaje de David. ¿Qué más acerca de Jesús? Vamos a ver Miqueas 5:2. Hermano, ¿qué dijo Jesús? Por José y por María venía del linaje. Linaje de David. Los dos, por las dos líneas, tanto de la mamá como del, el papá adoptivo, vamos a llamarlo así, de José, venía del linaje de David. Miqueas 5:2 y Mateo 2:1, la confirmación.
aquí hay una revelación extraordinaria. Fíjese, está hablando, dice, de ti Belén nacería Jesucristo, el Señor de Israel, nacería en Belén, ¿ok? Belén de Judea. Y nos dice una característica de este Mesías que iba a venir. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces está hablando de un Mesías que tenía un factor que ningún otro ser humano podía cumplir. O sea, eterno. Dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. Ahí es el misterio, que luego profundizaremos, como Jesucristo es Dios encarnado. Pero bueno, eso es tema de otro día. Pero el asunto aquí es que la profecía habla de que sería de la familia de David, nacería en Belén, igual que nació David también nació en Belén. Vamos a ver qué otro detalle. Vamos a confirmarlo, perdón, en Mateo 2:1. El cumplimiento. Ahí está. Entonces, hasta ahí. Ahí vemos la confirmación, entonces, el cumplimiento de la profecía. Seguimos. Sería precedido de una persona que anunciaría su venida. Isaías 43 y cumplimiento Mateo 3:1. Hasta ahí. Fíjense cómo está diciendo que alguien preparara en el desierto, preparara el camino a Jehová y que enderezara en la soledad una calzada a nuestro Dios. Ahí está diciendo de que ese que iba a venir era Dios mismo. Pero vamos a ver la confirmación ya en Mateo 3:1. Mateo 3. Mateo 3, versículo del 1 al 3. Dice, en aquellos días... perdón. Sí. Léelo bien. Fíjese ahí cómo Juan es esto que fue profetizado en Isaías. Habría alguien que prepararía su camino y lo prepararía desde el desierto. Esto es muy notable porque Juan el Bautista era de la clase noble, era hijo del sacerdote Zacarías. O sea, él era de clase alta, tenía que estar en la ciudad de los sacerdotes, no tenía que pasar trabajo, etc. Sin embargo, Juan lo deja todo, se viste de piel de camello y se va al desierto y vive en el desierto y allí predica y empieza a preparar el camino del Señor. Dice, viene detrás de mí uno, el cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y empieza a hablar de arrepentimiento, empieza a hablar de que vendría detrás de él el Cristo. Entonces, él es la voz en el desierto que prepararía el camino al Señor. Fíjese, es interesante aquí como dice, prepararía el camino al Señor, y allá en Isaías dice que prepararía el camino a Jehová, prepararía el camino a Dios. Y aquí esta palabra Señor es atribuida a Jesucristo. Entonces ahí vamos viendo cómo se va revelando de que ese Mesías que vendría sería Dios encarnado. Pero bueno, seguimos adelante. Vamos a ver exactamente. En Isaías, donde vimos, Isaías 43. Acá en Isaías 43. Aquí está. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y el que iba a caminar delante de él, pues iba a ser Jesucristo. Y entonces ahí está la revelación.
Seguimos. Su propia gente rechazaría a este Mesías. Isaías 53:3 y lo confirmamos en Juan 1:11. Isaías 53:3. Bueno, todo este Isaías 53 es una profecía sobre el ministerio de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Sabemos que es de Cristo porque, vamos a verlo acá abajo, versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Esa es otra profecía de que Cristo no se quejó en ningún momento. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, sería muerto, ahí lo dice. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesucristo fue crucificado entre ladrones, pero fue sepultado en un sepulcro de ricos. Ahí se cumplió. Con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Aquí habla de la resurrección. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, aquí hay todo un montón de asuntos teológicos acá, pero aquí quería llamar la atención de que habla de que él moriría, y aquí dice que viviría por largos días. Ahí habla de resurrección entonces. Entonces todo este que está hablando acá está hablando sobre el sufrimiento de Cristo, y empieza diciendo en el versículo 3 que sería despreciado, desechado por su misma gente. Vamos a ver la confirmación en Juan 1:11, el cumplimiento de esto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, ahí está. A los suyos vino, o sea, vino el pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Bueno, terminaron crucificándolo. En ese versículo es un resumen de lo que hicieron. ¿Qué más? Vamos a ver otro elemento. Sí. Bueno, esa era una profecía bíblica de que él moriría entre impíos, pero sería sepultado entre ricos, y así se cumplió. No específicamente no sabría decirte, porque a lo mejor hay algo detrás de eso, ¿no? Hermano, pero José de Arimatea era ¿cómo se llama? De lo mismo. Era rico. Por eso era rico. Era del Sanedrín, ¿no? Sí, el que lo lleva, el que pide el cuerpo de Jesús es José de Arimatea, que sí tenía mucho dinero él. Y creía en Jesús también. Y le dijo, denme el cuerpo, y lo sepultó en un sepulcro de él. Pero los sepulcros de los ricos eran labrados en roca. Entonces, y los de los otros, pues no era así. Y entonces, eso es lo interesante, ¿no? Vamos a llamarle así, que lo lógico era que si había sido despreciado y había sido crucificado entre impíos, pues a lo mejor ni sepultura hubiera tenido. Eso hubiera sido quizás lo lógico, ¿no? Pero la Biblia dice, pero fue sepultado en sepulcro de ricos. Yo creo que en parte Dios lo permitió así para que se verificara claramente la resurrección. O sea, se cumplía la profecía, pero para que hubiera una evidencia más clara de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque le asignaron guardias para cuidar la tumba, se identificó el lugar. Evidentemente, si lo hubieran tirado en cualquier parte, pues ahí podía pasar cualquier cosa, y el testimonio de la resurrección no hubiera sido tan claro. Pero al haber sido sepultado en un sepulcro de ricos, haberle puesto un sello a la roca que tapaba la cueva, el sepulcro, pues ya eran más elementos evidentes para desmentir las falsas
aseveraciones o falsas especulaciones que dijeron de que Cristo no había resucitado, porque la piedra que tapaba el sepulcro pesaba como 1 o 2 toneladas. Entonces no se podía mover fácilmente desde adentro. No podía Cristo, después de haber sido golpeado y azotado, que él mismo se hubiera levantado y hubiera empujado la roca. No hubiera sido posible. Entonces tenía una serie de elementos que hubiera sido sepultado en sepulcro de ricos ayudaba a verificar mucho más su resurrección. Que eso es otro tema que pudiéramos analizar luego, las evidencias de su resurrección. Ajá. El sepulcro. José de Arimatea. Eso está bíblico también. José de Arimatea era un discípulo secreto, vamos a llamarlo así. Era de la secreta. Era de la secreta. Como Nicodemo. ¿Por qué? Porque él era de los fariseos, de la clase alta, pero tenía miedo de que los... Ajá, o sea, sí había creído y todo, pero tenía ese compromiso todavía con los fariseos y los saduceos, entonces quizás tenía un poco de miedo de que le dijeran algo por creer en Jesús. Pero cuando todos dejaron a Cristo solo y nadie se presentó allí, él se quitó, como quien dice, lo de la secreta, y se presentó él públicamente delante de Poncio Pilato y le dijo: por favor, denme el cuerpo. No le importó que dijeran lo que dijeran. Y entonces tuvo más valor a esa hora, que era la hora decisiva, que muchos de los otros. Aquí está. Exactamente, pero él no temió en ese momento. Aquí está en pantalla. José de Arimatea, miembro Marcos noble, 15:43. miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, me creía, vino y entró osadamente a Pilato. Eso fue valiente. Y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña. Ese era el sepulcro de ricos. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, una piedra enorme que pesaba 1 o 2 toneladas. Esa era la costumbre de aquellos tiempos. Y dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Y estos son elementos interesantes para luego verificar lo de la resurrección. Pero bueno, volviendo al tema, Jesús fue profetizado de que iba a morir entre impíos y ser sepultado en sepulcro de ricos, y así fue. De que iba a ser despreciado por su misma gente, y así fue. Vamos a seguir con otras profecías ahí sobre Cristo. Salmo 41:9, verificado en Juan 13:18 al 30. Salmo 41:9. ¿Cuál sería esta profecía? A ver. Amén. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que me daba el pan, el que me dé mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ajá. Entonces, esa es una profecía que hablaba de que uno de sus amigos más cercanos lo iba a traicionar. Esta expresión, alzó contra mí el calcañar, es me traicionó. Recordamos ahora, vamos a enseñar la escena donde Jesús le dicen, ¿quién te va a traicionar? Dice, el que moja conmigo su pan en mi plato. Entonces, salmo que está inspirado, tiene elementos que contienen profecía acerca del sufrimiento de Cristo y de lo que él pasaría. ¿Y el otro cuál es, hermano? Y ahora la confirmación en Juan, a ver, aquí lo tengo. Juan 13, del 18 al 30. Ahí. Juan 13. Del 18.
28 al 30. ¿30? Ah, sí, pues es que ya. Sí, ahí dice. Sí. Dice, y no hablo de todos vosotros, yo sé quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, eso es lo que leímos en aquel salmo, levantó contra mí su carcañal. Cristo citó esa profecía diciendo, esa profecía se va a cumplir ahora. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creas que yo soy. O sea, sepan que alguien me va a traicionar. ¿Ok? Entonces ya más adelante, ya describe un poco más quién va a ser. Dice el versículo 25. Juan entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién te va a traicionar? Y respondiendo Jesús dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y ahí se cumplió que el amigo cercano, uno de los discípulos, lo iba a traicionar. Entonces, ¿ven cuántos detalles acerca de la vida de Cristo estaban profetizados? Iba a ser del linaje de David, iba a nacer en Belén, iba a ser anunciado, iba a prepararse el camino por alguien desde el desierto, lo iban a despreciar su mismo pueblo, iba a ser crucificado entre impíos y iba a ser sepultado entre ricos, lo iba a traicionar uno de sus amigos. Vamos a seguir. ¿Qué más? Zacarías 11:12 y confirmación en Mateo 26:15. Zacarías 11:12. Zacarías 11:12. Amén. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Bien, ahí está hablando el Señor como si Él fuera el pastor de Israel. Y habla de que lo iban a traicionar, lo iban a vender como un esclavo y que el precio que pagarían por él sería 30 monedas de plata. Vamos a ver la confirmación en Mateo 26. Mateo 26. A ver. Mateo 26. 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahí está. 30 piezas de plata. Eso fue el precio, era el precio de un esclavo. O sea, vendieron a Cristo como si fuera un esclavo. Por precio de 30 piezas de plata. ¿Qué más? Hermano de plata. Hermano, usted dijo aquí el Señor en Zacarías 11:12. 12 dijo, aquí el Señor está hablando de que era el pastor. Ahí él habla como el pastor de Israel. Aquí está Ajá, hablando. y dice en Zacarías ciertas cosas. Evidentemente, Cristo es el buen pastor. Y dice que haría ciertas cosas con su pueblo, pero que lo despreciarían y terminarían vendiéndolo por 30 monedas de plata. Y eso era una profecía de lo que iban a hacer con Cristo. Vamos a ver. Salmo 22:16. Este es un salmo mesiánico también. Interesantísimo. 22:16. Amén. Está bien fuerte. ¿Ya? A ver. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Entonces, ¿cómo sabemos que esto se refiere a Cristo? Okay. Fíjese cómo empieza el Salmo. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el Salmo? El Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la frase que dice Jesús en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y entonces se cumple eso mismo en el versículo, en el 22:16. el 16, como dice, porque perros me han rodeado. A Cristo no lo rodearon perros. ¿Quiénes lo rodearon? Los demonios, ¿no? Bueno, los perros en la Biblia son un simbolismo de los malos obreros, de los que vuelven atrás. ¿Quiénes rodearon a Cristo ahí? Pues los fariseos, los saduceos, ¿verdad? En su mayoría. Dice, me ha acercado cuadrilla de malignos. ¿Y qué hicieron? Dice, horadaron mis manos y mis pies. Y así efectivamente hicieron con él. ¿Ok? ¿Qué más? Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y literalmente así hicieron con Cristo. Le quitaron su ropa y echaron suerte, jugaron dados sobre la ropa de Cristo y a ver quién, quién se quedaba con la ropa de él. Exactamente así. Entonces vamos a ver, la confirmación está en Mateo, a ver, perdón, Lucas 23:33, Lucas 23, 33. 33. Ajá, sigue ahí. Ajá, hasta ahí. Entonces ahí vemos la cuadrilla de malignos rodeándolo, vemos que echaron suerte sobre su vestido y ahora vamos a confirmar también en esta otra cita bíblica que está en Lucas 24:38. Lucas 24:38. Es que ya lo tengo, pero que lo lea. Síguele. ¿Qué tenía en sus manos y sus pies? Estaban horadados. Estaban horadados, la habían crucificado. Entonces ahí se cumple la profecía de que allá en el Salmo 22 donde leímos 16, dice, horadaron mis manos y mis pies. Hay mucho más ahí. Por ejemplo, que a pesar de que, ¿cómo se llama? Eh, de que le hicieron todo esto, dice que no quebrarían hueso suyo. Y los ladrones, cuando ya iban a morir, para acelerar su muerte, lo que hacían era que le rompían los huesos de las piernas, el fémur ahí, las rodillas ahí, para que se desangraran y murieran rápidamente. Y a Cristo no tuvieron que hacerle eso porque ya había muerto. Lo que hicieron fue que le perforaron el costado por acá abajo. Le metieron una lanza por acá abajo y no hubo que romperle entonces las piernas. Y ahí se cumplió de que no quebrarían sus huesos. Pero bueno, déjame buscar a ver si nos queda este... Ajá, esa que le estoy diciendo, la que le estoy diciendo, ya se acabó el tiempo ya. Uy. Vamos a volver de nuevo, a iniciar de nuevo. Ahí voy. Invitar. Copiar el enlace. A ver.
Vamos. No viene siendo el mismo, hermano. ¿Son ¿Eh? diferentes ¿Eh? las ligas? No sé. Ahora voy a ponerlo aquí. A ver. Sí, es el mismo. Sí, es el mismo. No, no, no es el mismo. No es el mismo. ¿No? No es el mismo. Ok. Es que. Ya se la mando a Héctor, ¿verdad? Mándeselo, por favor. Ahora sí son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. Iba a buscar la cita de... Ajá, la cita es. Aquí está. Salmo 34:20. Confirmación en Juan 19:33. Juan 19, 33. 33. Este 4 ya está aquí. Ok. Dile que se unan. Escríbele que se unan. Ya estamos terminando ya aquí. Falta poquito. Les digo que se una. Sí, ya para hacer el cierre ya casi. ¿Alguna duda hasta ahora? Ya no me hacen caso los hermanos. Se Ya, cansaron de mí ya. ya está. Ya le puse Juan 19, 33. Que no Ok. lo escucha, pastor, dice. ¿Qué? ¿No se oye? Ah, no, espérate, a ver. ¿Sí se oye ahora? Ya, ahora sí ya. Estaba yo hablando ya lo que no era ya. Ya se fueron a dormir los hermanos. Bueno, para terminar esta parte aquí, vamos a ver lo de los huesos, ¿ok? Dice ahí, en el Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado, ¿ok? Y vamos a ver la confirmación. ¿Dónde te dije que era? Juan 19, 33. Más cuando llegaron a Jesús, como ya le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Bueno, esta es la parte que le había comentado de que no quebrarían sus huesos. Esta es la profecía en el Salmo 34:20. No, sí, pero Bueno, no. eso fue, vamos a llamarlo así, perforar, pero quebrar me refiero a partirlos completamente. No, eso no le... No. Si la Biblia dice que no, es porque no. Ahí hay dos teorías, ¿no? Dos teorías. Una, que en las manos, por ejemplo, no fue en la muñeca, sino en la planta de la mano, Sí, donde atraviesa como pues sí. las juntas, ¿no? Esos, Ajá, la falange, no sé cómo le llama ahí. Esa es una, ¿no? Y en los pies igual, que fue entre la parte ahí de los dedos ahí. Hay otros que lo ponen literalmente como en la muñeca y otros acá. Y la interpretación que hacen es que, bueno, fueron perforados, pero no partidos los huesos, o sea, en el sentido de truncado. Ahí hay esas dos explicaciones ahí sobre esto. ¿Ok? Entonces, el caso es que, fíjense la interpretación que hace acá el autor bíblico acá dice, ni uno de sus huesos será quebrado y en Juan 19:33, vamos a leerlo. ya fue el que le dije, hermano. Juan 19, ajá, 33. Vamos a buscarlo.
ver aquí. Ajá, dice, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, a esto es lo que se refería, dice. Eh, Vamos al versículo 36, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. A eso se refería con quebrado, con romperle las piernas así. ¿Ok? Entonces, y también dice la escritura, mirad al que traspasaron. Bueno, una cosa ellos interpretan por traspasar y otra por quebrar. O sea, sí traspasaron, pero no quebraron, que son cosas como diferentes. Ahí está la diferencia. Bien, porque sí estaba anunciado que iba a ser traspasado, pero que no iba a ser quebrado el hueso. Entonces ahí se cumplieron las dos cosas. Bien, entonces en cuanto a profecías sobre Jesús, vamos a dejarlas por ahí hoy. Y son alrededor de 400. Solo vamos a ver esta y vamos a ver otras sobre el pueblo judío, otros sobre ciudades que Dios profetizó, pero son otro grupo que ya lo vamos a ver entonces en la clase que viene. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dudas o preguntas? Ok, entonces vamos a recapitular. Ok, argumentos acerca de la inspiración de la Biblia. Tenemos ahí varios. Tenemos el argumento histórico, respaldado por documentos extrabíblicos y arqueológicos que respaldan la veracidad de la historia que se cuenta en la Biblia. Tenemos los argumentos de la armonía de la escritura, donde no se contradice. Tenemos los argumentos de los elementos científicos que solo Dios podía saber e inspiró a estos autores para que lo plasmaran en la escritura, a pesar de que la Biblia no es un libro para mostrar ciencia, sino para mostrar a Jesucristo. Tenemos el argumento de las profecías bíblicas. Nos faltaría el argumento de la puesta en práctica de la escritura. ¿En qué consiste este? Que esto lo vamos a ver. En que si usted hace lo que la Biblia dice, va a recibir lo que la Biblia dice que va a recibir. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a llamarlo así en el caso de cuando oramos por echar fuera demonios. Si la Biblia no fuera inspirada por Dios, usted puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús y no pasa nada. Pero la Biblia dice, hazlo así, de esta manera, y así sucederá. La Biblia habla sobre los dones del Espíritu. Usted los pide, los recibe y se cumplen y funcionan como la Biblia dice que funcionan. Si la Biblia no fuera inspirada por Dios, pues ni aparecieran dones del Espíritu, ni se echaran fuera demonios, ni ocurrieran sanidades tampoco. ¿Entiendes? Entonces, son algunos argumentos que tienen que ver con la puesta en práctica de la palabra. Otra, por ejemplo, es el testimonio de las vidas cambiadas. Cuando la gente hace lo que la Biblia dice, ocurre lo que la Biblia dice que va a ocurrir, la regeneración, el cambio, la transformación. Por eso es que prostitutas, homosexuales o drogadictos o gente que el mundo ha desechado y dice no hay solución para ellos y hacen lo que la Biblia dice, entonces terminan siendo cambiados y transformados de forma sobrenatural. Si la Biblia no fuera inspirada por Dios, pues nada de eso pasará. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la suma de todos estos argumentos, nos dice, podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en la Biblia como palabra inspirada por Dios. Pero bueno, vamos a seguir retocando o viendo argumentos en la clase que viene. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Ok. Bueno, pues vamos a orar entonces, amados hermanos. Vamos a orar. Ajá. No, es Isaías, Jeremías, Ezequiel, si mal no recuerdo, esos tres. Sí, Lamentaciones es también de Jeremías, así que sí, también. Ya, y los otros son menores. No quiere decir
no quiere decir que sean menos importantes, significa que el, el, el contenido de la profecía pues es menor, son libros como más chicos. Y Daniel sí, porque Daniel es larguito también. Daniel es largo también. Los demás son cortitos. Ok. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ella. Gracias porque tú nos has dado verdaderas y maravillosas promesas en tu palabra, Señor. Los cielos pasarán, la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y nos has dado verdaderas promesas, Señor, en tu palabra, las cuales son en ti sí y amén, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta, que nos alimenta, que nos examina, que nos da sabiduría, que nos traza una guía, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos de tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, háblanos por medio de ella, alimentanos, Señor, fortalécenos, ministranos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos ser el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce su palabra, el pueblo que habla su palabra, el pueblo que está cimentado en su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Que aunque vengan lluvias o tormentas o circunstancias difíciles, nuestra casa, nuestra vida no caiga, porque estamos plantados en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a cada familia, ayúdanos y despierta en nosotros un interés por leerla, por examinarla, por escudriñarla cada día, Señor. Que nuestro corazón se llene abundantemente de tu sabiduría, de tu palabra. Que nuestra palabra sea sazonada, sea dulce, sea entendida, sea sabia, porque sea tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Bueno. Bueno, ya por último, se me había olvidado, pero bueno, felicitamos a los hermanos que participaron ayer. Nos falta Viridiana en el equipo. Viridiana, a ver cuándo. Ya no. Ana María, que fue de las fundadoras. ¿Qué pasó, Ana María? ¿Te están dando adelante? Ok, le esperamos, hermana. No se preocupe. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Buenas noches. Bye. Bye. ¿Qué cree, hermano? Que le quería preguntar. Sí, Dios. Mi sobrino fue a Egipto Ajá. y me trajo unos como